Pedro, ¿cómo va? Buen día. Buen día, Antonio, ¿cómo está? ¿Cómo está viendo el consumo en la Argentina, Pedro? Con una caída de hace ya por lo menos 15 meses que el consumo masivo ha caído, ¿no es cierto? Dicho no por nosotros y por varias consultoras que se dedican específicamente al tema. Y esto obviamente tiene que ver con una caída abrupta del poder adquisitivo de la mayoría de los argentinos, trabajadores registrados, trabajadores en negro, jubilados. Bueno, el caso de los jubilados es un caso muy grave, dado que más de 5 millones de jubilados ganan el haber mínimo, que hoy no llega a 300.000 pesos, y los servicios públicos, los alimentos, los medicamentos. Fíjese, Antonio, que lo que ha pasado la semana pasada. Según datos del INDEC, en los primeros 4 meses del año, los medicamentos en general aumentaron el 6,55%. Sin embargo, los medicamentos que compran los jubilados, aquellos que tienen un descuento del PAMI, aumentaron casi el 14%. Y la semana pasada, el nuevo interventor del PAMI, autorizó un aumento de los medicamentos para los jubilados del 3,7%, cuando en el mes de abril los medicamentos aumentaron el 2,2%. O sea, los jubilados vienen padeciendo aumento de medicamentos muy por encima del aumento que tiene el resto de los medicamentos. Y esto se verifica viendo los boletines del PAMI. Entre marzo del 2024 y marzo del 2025, los medicamentos que compran los jubilados aumentaron el 172%. Es imposible. Medicamentos, en general, según datos del INDEC, aumentaron el 48%. O sea, más de 100 puntos de diferencia de aumento de los medicamentos para los jubilados, lo que implica que el PAMI permanentemente hace un recorte de la inversión en medicamentos, de la inversión en los descuentos de medicamentos, y eso lo viene soportando el jubilado, fundamentalmente el jubilado con el haber mínimo. Ahora, Pedro, es imposible, o sea, la vida de un jubilado hoy es imposible, es un cuesta arriba que como escalar el Everest, es imposible. Bueno, fíjese otro dato que tiene que ver ya con los servicios públicos. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, con el último aumento autorizado del haber mínimo, que es de 296.481 pesos, el haber jubilatorio aumentó en ese periodo el 180%. ¿Cuánto aumentaron en el mismo periodo el gas, la luz y el agua? Según datos del INDEC, 460%. Hoy un jubilado con haber mínimo que tiene un consumo mínimo de luz, mínimo de gas y mínimo de agua, o sea, la factura mínima de agua, paga por esos 3 servicios 31.225 pesos, y en diciembre de 2023 pagaba 6.500 pesos. Quiere decir que el aumento en el gasto de los servicios públicos, consumiendo lo mínimo, ya no hablemos del gasto de la energía eléctrica en el verano, si el jubilado prende un aire acondicionado, de una estufa, si el jubilado quiere calefaccionarse en invierno, ese aumento fue del 378%. Bueno, con estos dos datos, el aumento de los medicamentos y el aumento de los servicios públicos, ahí tenemos un panorama. Y estamos hablando de solamente 3 servicios públicos: luz, gas y agua. Deberíamos hablar también, agregar a esta canasta de servicios públicos lo que gasta el jubilado en teléfono móvil, televisión por cable,
Internet, donde allí prácticamente el gasto de un jubilado en estos tres servicios que no están regulados por el Estado Nacional es promedio 20.000 pesos por mes, lo cual prácticamente es un 7, un 8% del haber mínimo jubilatorio. ¿Quiere decir que el bono se le va a pagar servicios? Mire, nosotros trabajamos con centros de jubilados hace ya varios años, hacemos reuniones en los centros de jubilados para promover y gestionar la tarifa social de la luz, del gas, del agua, y ayudar a los jubilados que fueron incluidos en la segmentación tarifaria en el nivel 1, en un nivel que no les corresponde, porque ese nivel corresponde a aquellos que tienen ingresos superiores a 3 millones de pesos, y hay jubilados que obviamente no tienen ese ingreso y fueron incluidos automáticamente en el nivel 1 y pagan las tarifas más caras. Bueno, ayudamos a los jubilados a resolver ese tipo de problemas. Entonces, cuando el jubilado tiene que pedir el beneficio de la tarifa social, completa un formulario donde manifiesta cuánto gasta en luz, cuánto gasta en gas, en agua y en telefonía fija e internet. Bueno, aproximadamente, promedio, lo que gasta un jubilado en estos servicios es de 50.000 pesos mensuales. Y además también tenemos que tener en cuenta cuánto gasta en medicamentos, que en promedio son 30.000 pesos. Si sumamos servicios públicos incluidos, vuelvo a insistir, telefonía móvil, internet, televisión por cable, luz, gas, agua y medicamentos, allí el gasto supera prácticamente el 15% del haber jubilatorio. Y hablemos de comida, Pedro, y digamos, ¿y cuánto se gasta en comida promedio? Hoy una canasta básica, ¿en cuánto está? Bueno, la canasta básica de alimentos para una familia tipo está en 1.200.000 pesos. Son 40.000 pesos por día para una familia tipo. Pero además, digo, los alimentos, la estadística que da el INDEC sobre el valor de los medicamentos tiene una característica que nosotros venimos cuestionando de hace mucho tiempo. A ver, el INDEC mide en 2.900 establecimientos de todo el país. Ahora, toma como referencia fundamentalmente los precios de las grandes cadenas de supermercados. Ahora, la mayoría de los argentinos ya no compra los alimentos en las grandes cadenas de supermercados, donde puede tener más ofertas, el 2x1, el 3x2, y generalmente los precios son más económicos que el comercio de proximidad. El 75% de los argentinos compran los alimentos en los comercios de proximidad, en la carnicería, en la granja, en el supermercado del barrio, en el autoservicio del barrio. Y por condiciones estructurales, estos comercios pagan más caros los productos que los supermercados, por cuestión económica, porque compran por escala económica, porque compran directamente a las empresas y el almacenero del barrio no le compra directamente a Molinos, a Arcor, a Aceitera General Dehesa, compra en el mayorista. Entonces, hay una intermediación que genera un mayor costo para el comerciante minorista y por ende un mayor precio para el consumidor que compra en el comercio del barrio. Entonces, los datos del INDEC del aumento de alimentos tienen una característica que de acuerdo y una metodología que de acuerdo a nosotros debería separarse lo que es el consumo de la mayoría de los argentinos en comercios de barrio, que paga precios diferentes, digo, para tener en cuenta. Hoy la carne en el barrio está más cara que en algunos supermercados. Entonces, ahí hay una diferencia en el gasto de la familia en la compra de carne, de verdura y de otros alimentos, que es lo que además hace que el poder adquisitivo de la familia se reduzca un poco más de lo que se reduciría si comprara en esas grandes cadenas de supermercados, que además no están en todo el país, no están en todos los barrios, y hoy una familia
para ir a un supermercado tiene que disponer por lo mínimo de 70, 80 mil pesos para que se justifique ir a ese supermercado a hacer la compra diaria, ¿no? Pedro, le mando un abrazo enorme, gracias. Gracias a usted, Antonio, buenos días. Pedro Bucetti, presidente de DEUCO, y acá está, digamos, la ausencia absoluta del Estado. Generalmente los estados regulan.